Bien, entonces, bueno, este video lo quiero hacer, bueno, espero que no sea muy largo, y vamos a resolver un par de problemas similares al problema 2 y al problema 3 de la tercera tarea, ¿no? Entonces, bien, ya estoy compartiendo la pantalla. Déjenme escribo entonces, aquí sería razón de cambio promedio, ¿no? Bueno, que va a estar muy promedio, ¿no? La hice muy grande la pantalla, pero bueno. Entonces, bueno, vamos a empezar con una función escrita f de x igual a x cúbica más 1, ¿no? Y queremos calcular su razón de cambio promedio en el intervalo 2,3. Aquí, ya para que sea un poquito más claro y bonito, ya generé en Maple, en este caso, unas gráficas que son las que ahorita les voy a pegar para ir viendo su comportamiento, ¿no? Entonces, para x cúbica en ese intervalo, tengo este comportamiento para la gráfica, ¿no? Bueno, que no le gustó que lo copiara ahí. Voy a poner acá. Ahí está, ¿no? Entonces tengo ese comportamiento y entonces queremos ver cómo está cambiando de aquí, del punto 2 al punto 3, y vemos que tiene este aumento en delta de y, ¿no? Entonces nosotros lo que podemos hacer, recordando, sabemos que la razón de cambio promedio es el cambio en y entre el cambio en x, ¿no? Ya me hemos discutido que si yo nada más les pedía, por ejemplo, encontrar el cambio de la función, solo sería calcular esta delta de y, ¿no? Entonces, bien, esto de aquí lo podemos definir como f de x2 menos f de x1 entre, esto me da delta de y, entre el cambio en x, ¿no? Que sería x2 menos x1, ¿no? Que sería entonces, de aquí a acá es delta de y, y bueno, el cambio en x es el cambio de esta, ¿cómo se llama? Pues en el eje x, ¿no? Entonces ya, igual, nada más sería ir sustituyendo. Bueno, otra cosa es que este además lo podría reescribir como f de x1 más h menos f de x1 entre h, ¿no? Que eso ya también lo habíamos visto, que este es el incremento, ¿no? Si hacemos que x2 menos x1 sea igual a h, es decir, cuánto estamos moviendo acá, entonces ya lo puedo reescribir de esta manera, ¿no? Todo con base en x1, aumento h para obtener x2, y así es otra forma de verlo, ¿no? Entonces, estas dos definiciones son equivalentes para la razón de cambio promedio, ¿no? Y entonces ahora sí, ya nada más sustituimos, ¿no? Entonces, esto implica, por ejemplo, que delta de y para este caso sería, como lo tenemos aquí, f de x2, que sería x2 sería f de 3 menos f de 2, ¿no? Y eso es igual a, por esta ecuación de aquí, 3 al cubo más 1, que es todo lo que me da f de 3, menos 2 al cubo más 1, ¿no? Y entonces esto tengo, obviamente este más 1 con este menos 1 se van a ir y me va a quedar 3 por 3, pues 3, 27, menos 2 por 2, 4, 4 por 2, menos 8, ¿no? Entonces esto es igual a 19. Esto solo es delta de y. Delta de x es igual a 3 menos 2 es igual a 1, ¿no? Y entonces, ahora sí, delta de y entre delta de x es igual a 19 entre 1 es igual a 19, ¿no? Y entonces, con eso, sabemos qué tanto se cambió la gráfica,
tanto se elevó con respecto al cambio de X, ¿no? Porque aquí va a variar, ¿no? No es lo mismo que nos movamos, como les decía, la misma distancia en Y, si nos tomó el doble de distancia en X, para efectuar este cambio en Y, ¿no? Vamos a verlo, a lo mejor este no ayudó mucho por este uno que puse aquí. Vamos a ver nada más un segundo ejemplo aquí rápidamente. Vamos a definir un h de x igual a tangente de x. Luego este podría ser una variable cualquiera, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir trabajando con las x. Y queremos ver el cambio de la tangente en el intervalo menos pi cuartos a pi cuartos. Entonces nuevamente déjenme copio una gráfica. Digo, ya muchos de ustedes recuerdan cómo es la gráfica de la tangente. Ya está, ¿no? Entonces queremos ver este cambio, nada más lo que estoy aquí graficando, el cambio promedio, ¿cómo es? La razón de cambio promedio, ¿no? ¿Cómo cambió de pasar de aquí a acá, ¿no? Entre menos pi cuartos y pi cuartos. Y entonces, bueno, hacemos de forma similar, entonces decimos delta de y, delta de x, sería igual a h de x2 menos h de x1 entre x2 menos x1, ¿no? Y entonces ahora sí, sacamos que delta de y es igual a h de x2. ¿Quién es h de x2? Pues sería h de pi cuartos menos h de menos pi cuartos, ¿no? Pi cuartos. Y entonces ahora sí, si vemos aquí, bueno, aquí con ayuda de la gráfica, o si ya más o menos recuerdan cómo va, para menos pi cuartos es menos 1, ¿no? Y para pi cuartos es 1. Entonces aquí sería 1 menos 1, ¿no? Y esto es igual a 2. Entonces el cambio en y, ¿qué tanto se elevó en y? Sería 2. Vamos a ver ahora en cambio en x, ¿no? Que este es el que va a tener chiste ahora. Delta de x va a ser igual a x2 menos x1, ¿no? Entonces vamos a tener pi cuartos menos pi cuartos, ¿no? Que es lo que vale este de acá. Y esto de aquí, entonces, pi cuartos más pi cuartos, va a quedar pi medios, ¿no? Y ahora sí, entonces, delta de y, o la razón de cambio promedio a la función tangente entre menos pi cuartos y pi cuartos está dado por 2 entre pi medios, ¿no? Entonces aquí podemos hacer regla del sándwich, como si esto estuviera dividido entre 1. Entonces 2 por 2, 4 entre pi, ¿no? Pues la razón de cambio promedio para esta función es 4 entre pi. Y así ya nos ayuda a saber más o menos cómo está comportando, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, si no quisiéramos sacar más cosas, por lo menos parece ser que al pasar de pi cuarto, de menos pi cuartos a pi cuartos, parece ser que es una función creciente, ¿no? Porque esto nos dio positivo. Si nos diera 0 ya podríamos empezar a ver que a lo mejor no está subiendo, no está creciendo nada. Por ejemplo, si nos da 0, delta de y tendría que ser 0, y entonces podríamos pensar que es una recta horizontal, ¿no? Que no está cambiando, se está incrementando el valor, ¿no? Entonces podemos empezar a analizar con solo 2 puntos la función. Obviamente es un análisis muy burdo, pero ya empezamos a checarlo, ¿no? Bien, eso es en cuanto a la razón de cambio promedio. Vamos a la razón de cambio instantánea. Entonces, bien, lo que habíamos visto como razón de cambio promedio, también habíamos visto que lo podíamos ver como una pendiente de la recta secante, ¿no? Y lo que también habíamos visto es que nosotros podíamos ir haciendo más chiquito este intervalo, de forma que podíamos encontrar la pendiente de la recta tangente, ¿no? Aquí, aquí con esta notación es donde queda más claro, ¿no? Cuando voy haciendo h chiquito,
Entonces voy teniendo en lugar de una recta secante, una recta tangente, ¿no? Y ese es el concepto del razón de cambio instantáneo, ¿no? Pues ahora voy a obtener la razón cuando esta h tienda a 0, ¿no? Entonces decimos que la razón de cambio instantánea está definida como el límite cuando h tiende a 0 de f de x1 más h menos f de x1 entre h, ¿no? Utilizo esta notación para poder utilizar el h, ¿no? Pero también podría yo escribirlo como el límite cuando x2 tiende a x1 de f de x2 menos f de x1 entre x2 menos x1, ¿no? Entonces, bueno, este es ahorita, todavía lo estamos manejando como una razón. A lo mejor muchos de ustedes ya habrán identificado de dónde viene esto o a dónde lo vamos a llevar, pero bueno, ahorita vamos a dejarlo nada más como un mero concepto de razón. ¿Cuánto está cambiando la curva en un punto, no? Habíamos visto, por ejemplo, en razón de cambio promedio, cuánto cambia entre pi cuartos y menos pi cuartos y pi cuartos, ¿no? Pero ahora, ¿cuánto está cambiando a lo mejor en el punto exactamente pi cuartos, ¿no? Lo que me interesa ahora, ¿no? Si, por ejemplo, la función me estuviera dando una velocidad, una distancia, yo podría a lo mejor calcular cuál es la velocidad promedio en todo ese intervalo que estoy recorriendo. Pero ahora, si me interesaría la velocidad instantánea, ¿qué tanto cambia en ese punto? Entonces, cuando hago este límite, ¿no? Entonces, tiene muchas interpretaciones, pero bueno, vamos a seguir ahorita como razón de cambio, ¿no? Instantáneo. Entonces, bueno, con esta definición, entonces ahora sí, ya nada es cosa de aplicarla. Vamos a aplicarla directamente al primer problema que resolvimos. Es decir, cuando teníamos x cúbica más 1, ¿no? Vamos a encontrar la razón, nada más le voy a poner razón para no tardarme tanto. De f de x igual a x cúbica más 1 en x igual a 2, ¿no? Vamos a dejarlo ahorita así, que sea más sencillo, más al punto. Y entonces aplicamos esta definición que tenemos aquí, ¿no? Y entonces tenemos que el límite cuando h tiende a 0 de... bueno, ya lo voy a empezar a sustituir. Ya ustedes tienen acá arribita la definición. Entonces me quedaría x más h al cubo más 1, ¿no? Que es como era la función. Menos x cúbica más 1. Recordarán como, bueno, mencioné ya hace ratito. Esto que está aquí es todo lo que está del argumento, ¿no? Entonces, donde antes tenía una x, ahora tengo que tener x más h, ¿no? Entonces, ahora tengo x más h al cubo más 1 menos x cúbica más 1, ¿no? Aquí sigue siendo la función tal cual, ¿no? Y todo eso entre h. Entonces, ahora sí, esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de, pues esto tenemos al cubo, vamos a desarrollarlo, ¿no? X cúbica más 3x cuadrada por h. Se me lo muevo un poquito más. X cuadrada por h más 3x por h cuadrada más h cúbica. Todo esto sale del cubo de aquí, más 1, que sale de la función original, menos, ahora sí, el x cúbica más 1, ¿no? X cúbica más 1. Y todo eso entre h, ¿no? Entonces ahora, esto es igual. Empezamos a ver qué nos podemos llevar, ¿no? De entrada, por ejemplo, aquí veo que tengo un menos x cúbica y aquí tengo un x cúbica, ¿no? Esto de aquí me lo puedo llevar. Y aquí tengo un más 1 y aquí tengo, con este signo menos, un menos 1, ¿no? Esto también me lo puedo quitar. Entonces me va a quedar el límite cuando h
tiende a 0 de 3x cuadrada por h más 3xh cuadrada más h cúbica, ¿no? Entre h. Y vemos que aquí tenemos un h, entonces tenemos h y podemos llevarnos con esta de acá, ¿no? Ya más para último paso, el límite cuando h tiende a 0 de h por 3x cuadrada más 3xh más h cuadrada entre h, ¿no? Esta con esta no la llevamos. Nada, me queda esto de aquí. Pero esto de aquí, como ya me quité la indeterminación que tenía abajo, ya directamente puedo aplicar el límite, ¿no? Lo voy a aplicar aquí para ya no hacerlo tan tardado. Y lo que vemos es que como cuando h tiende a 0, sustituyo aquí un 0, sustituyo aquí un 0, esto se me va también, ¿no? Entonces nada más me va a quedar 3x cuadrada, ¿no? Y si evaluamos, cuando tenemos h igual a, digo, x igual a 2, creo que le había puesto x igual a 2, entonces tendríamos aquí 12, ¿no? Entonces la razón de cambio instantánea en el punto 2 para esta función es de 12. Ahorita todavía no analizamos nada de más, nada más vamos a decir que está cambiando 12 unidades, ¿no? Sin entrar más en detalle, ¿no? Y ahora sí, por ejemplo, si queremos entrar más en detalles, ver un poquito más de aplicaciones, podemos irnos a ver la pendiente, ¿no? Que es el, por ejemplo, podemos adelantar un poquito de lo que les pregunta el 7, ¿no? El inciso 7. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la ecuación y igual a x cuadrada menos 3 y quiero sacar su pendiente en el punto 2,1, ¿cómo le podemos hacer? Bueno, ya sabemos que cómo está cambiando en un punto nos lo da la razón de cambio instantánea, ¿no? Y sabemos que eso tiene que estar relacionado con la pendiente de la recta tangente porque así la definimos, ¿no? Y con la pendiente de la recta secante en el límite. Entonces, por ahí partimos, ¿no? Entonces decimos, bueno, si yo quiero obtener la pendiente en ese punto de la curva, sacamos el límite otra vez, cuando h tiende a 0, pensando en los incrementos, de f de x1 más h menos f de x1 entre h. Y eso es igual a, ya de una vez podemos ir sustituyendo lo que tenemos aquí, me queda el límite, cuando h tiende a 0, de la función, ¿no? Entonces me va a quedar x más h al cuadrado menos 3 menos x al cuadrado menos 3, ¿no? Entre h. Entonces, igual, ¿no? Desarrollamos primero el binomio de x cuadrada más 2xh más h cuadrada, que viene de aquí, menos 3 menos x cuadrada más 3, ¿no? Y todo eso entre h. Entonces igual, ¿no? Siempre vamos a ver que se nos simplifica de manera muy similar. Este con este se nos va y este con este se nos va, ¿no? Entonces ya veo que aquí tengo h, de una vez la voy a factorizar para ahorrarme un paso. Límite cuando h tiende a 0 de h que multiplica a 2x más h, ¿no? Entre h. Entonces ya, con este lo puedo llevar. Voy a aplicar de una vez el límite cuando h tiende a 0 para quitarme este de acá. Y entonces esto me queda 2x, ¿no? Entonces ahora sí, yo sé que la pendiente de la curva o de la recta tangente en el punto 2,1 tiene que estar dada por 4, ¿no? Nada más sustituye el valor de la x aquí. Entonces ahora sí, tengo
4 de pendiente y hay que sacar la recta tangente, ¿no? Que es lo que le está pidiendo el problema. Entonces nosotros decimos que y es igual a y0, ya sabemos de la ecuación de la recta, más m por x menos x0, ¿no? De ahí partimos, ¿no? Y ya vamos sustituyendo nada más, entonces tendría que, en este caso y es igual a 1 más la pendiente que es 4 por x menos 2, ¿no? Esto es igual a 1 más 4x menos 8, ¿no? Y entonces la ecuación de la recta es y igual a 4x, con este de aquí, con este, me queda menos 7, ¿no? Y entonces, ahora sí, yo podía graficar este 4x menos 7 y esta ecuación de aquí. Y tengo que ver que se van a tocar en un solo punto. O sea, aquí saqué la recta tangente, ¿no? En el 2,1. Vamos a poner la gráfica. Ahí tenemos la gráfica, ¿no? Nada más la... que me la puse ahí en medio de la nada. Ahí está la gráfica, ¿no? Entonces, si ven, aquí tenemos la ecuación de segundo grado, que llamamos... se me olvidó cómo era. X cuadrada menos 3. Y aquí tenemos la recta, que llamamos 4x menos 7, ¿no? Y vemos que efectivamente en 2,1 se tocan en un solo punto, ¿no? Y entonces esa sería la idea que hicieran con la hipérbola, ¿no? Ustedes encuentran la ecuación de la hipérbola, encuentran la ecuación y que la grafican así, ¿no? Que se ve en un solo punto, ¿no? Entonces, bueno, de aquí, de cambio promedio, espero que no haya mucho más duda. Podemos seguir revisando si quieren. Nada más coméntenmelo. De por ejemplo, la razón de cambio instantánea de alguna manera, o si quisieran también encontrar la pendiente que es con esta ecuación de aquí. No quiero entrar más en detalles porque, bueno, esa parte pedí que lo revisaran en la tarde, quizás varios problemas de eso, para que quede más claro, ¿no? Digo, yo ahorita hice solamente un problema de x cúbica, pero podemos tener más problemas, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos una raíz o tenemos un polinomio más complejo, ¿no? X cúbica más 2x más, no sé. Entonces, no sé, como verán, en realidad la única diferencia de estos problemas es el álgebra que va a venir con ellos, ¿no? Van a ver que la metodología siempre es igual, siempre vamos a desarrollar el binomio o el objeto que hay ahí, cancelamos lo que podamos, factorizamos la h de forma que nos podamos quitar la indeterminación y llegamos a la solución, ¿no? Y ya nada más, por ejemplo, para la pendiente, pues sí sería darle interpretación y aplicar el resultado obtenido a esa recta tangente, ¿no? Entonces, bueno, les paso estos problemas a ver si les sirven para entrar un poquito más en en los problemas de la tarea. Y cualquier cosa, pues me pueden decir o podemos revisar un poquito más en detalle el jueves. O si quieren en algún otro momento también podemos tener una clase extra. Pero bueno, entonces aquí lo dejo para no hacerlo tan largo y nos estamos viendo después.